Un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Blanco, soy profesor universitario de filosofía y estoy muy agradecido por esta oportunidad que me habéis brindado para hablar de un libro al que tengo especial cariño, porque es un libro que me ha costado bastante tiempo escribirlo y que refleja un poco la evolución de mi propio pensamiento, que se titula Athanasius, editado por Didac Book. Y he de reconocer que es un libro extraño, porque es una mezcla de géneros literarios. De hecho, es deliberadamente extraño. Siempre he percibido que muchísimas veces en el mundo del arte, incluso en el mundo del pensamiento, también en el mundo de la racionalidad, existen demasiadas fronteras. Fronteras, por ejemplo, entre géneros literarios, entre sistemas filosóficos, entre ideas, entre modos de ver el universo, pero este libro en realidad lo que quería era unir, trascender, integrar, buscar lo universal más allá de las diferencias. Por tanto, es un libro al mismo tiempo de filosofía y de poesía. Es un libro que tiene tanto prosa como verso. Es un libro que reflexiona con la razón y con el sentimiento. Es, por tanto, una obra de la lógica y una obra que he pretendido sea también del dominio del arte. ¿Qué es en el fondo Athanasius? Y aquí tengo que confesar, o por lo menos relatar un poco cuáles han sido las vicisitudes que han llevado a la redacción de este libro. Este libro lo empecé a escribir en el año 2003, yo tenía 17 años, y está inspirado en la figura de un personaje fascinante del siglo XVII llamado Athanasius Kircher, que nació en Geisa, en Alemania, en 1602 y falleció en Roma en 1680. Cuando yo tenía entre 14 y 15 años, me impresionó muchísimo la figura de Athanasius Kircher. Ahora mismo, de hecho, no podría decir exactamente por qué. Yo sospecho que tiene que ver con esa mezcla de disciplinas científicas, porque él fue matemático, físico, geólogo, también humanista. Él fue egiptólogo y yo siempre he sentido una fascinación por la egiptología desde una edad muy temprana, coptólogo, uno de los primeros estudiosos de la lengua copta. Me parecía que en su persona se aunaban dimensiones tan distintas, tan dispares, que por lo menos suscitó mi curiosidad. Leí muchísimo sobre Athanasius Kircher, prácticamente he de reconocer que sentí una especie de obsesión por su figura, o sea, leí todo cuanto se había publicado, fui a sus obras, consulté todo lo que pude, y de nuevo yo creo que tiene que ver con esta mistificación que en ese momento, yo era un adolescente, sentía por el tardo Renacimiento, la frontera que hay casi entre el Renacimiento y la Edad Moderna, entre una visión donde la magia, el arte, la ciencia no estaban todavía cuidadosamente delimitadas, y luego ya la irrupción de una mentalidad ya racional, que es por supuesto la que define la ciencia moderna y la que define la sociedad moderna. Y la existencia de una figura que, repito, integraba la fe, porque él era un sacerdote jesuita, con la razón, el arte con la ciencia, el ocultismo con lo manifiesto, la fascinación por el mundo antiguo, por ejemplo por Egipto, por Grecia, por Roma, todo ello me hizo sentirme muy reflejado en la figura de Athanasius Kircher, y por eso le dediqué bastante tiempo. Y en ese momento empecé a concebir una obra muy ambiciosa. He de reconocer que excesivamente ambiciosa quizás, pero yo creo que uno tiene que ser muy ambicioso, luego ya se verá cuáles son los resultados, pero por lo menos tiene que sentirlo, que constituyera una compilación de todas las grandes ideas de la humanidad desde la perspectiva de la búsqueda del todo, ¿no? O sea, cómo se podía integrar tanto la ciencia como el arte, la lógica, el sentimiento, lo manifiesto, lo oculto, el simbolismo, cómo se podía todo integrar en un solo eje vertebrador, en una sola obra. Y esta fue la idea central de Athanasius, y por eso empecé a escribirla tanto en prosa como en verso. Athanasius, obviamente por el nombre de pila de Athanasius Kircher, pero poco a poco la obra fue evolucionando y digamos que se emancipó de la figura que la inspiró inicialmente. Ya no fue una obra sobre Athanasius, sino que en realidad fue una obra sobre los distintos estadios de la conciencia humana, digamos sobre todas las posibilidades de pensamiento que puede alcanzar la mente humana. Por eso repito que es una obra muy ambiciosa, pero por lo menos desde luego me he sentido enormemente satisfecho, incluso diría yo, con el proceso, ¿no? Lo más interesante de este libro no ha sido tanto el resultado como el proceso, lo que yo he podido vivir, lo que yo he podido evolucionar, lo que yo he podido aprender, lo que yo he podido destilar de todo lo que yo aprendía en la redacción de este libro. Por tanto, no es un libro sobre Athanasius Kircher. Athanasius Kircher fue el primer detonante de esta obra, fue en ese momento, digamos, la inspiración que me introdujo en ese mundo de totalidad, ¿no? De búsqueda de lo universal, pero
decidí mantener a Athanasius como el eje vertebrador precisamente porque bueno, yo me había sentido casi obsesionado por él en esa época y tampoco quería romper del todo con mis raíces, y en segundo lugar porque creo que sintetiza muy bien esa nostalgia que a veces podemos sentir por épocas doradas de la historia de la humanidad, donde no había divisiones del trabajo también, que luego han venido y han dominado un poco el panorama intelectual. Divisiones, por supuesto, a la larga positivas. Yo siempre me considero un racionalista y creo que la ciencia es el camino fundamental hacia la verdad, pero a veces divisiones que pueden ocultar otras dimensiones de la vida humana: el arte, la intuición, la imaginación, incluso el sentimiento. Entonces, esta obra refleja esa cita famosa de Goethe cuando dice: hay dos almas viviendo en mi pecho. En este caso sería el alma racionalista y el alma más artística, poética, ¿no? No tienen por qué estar contrapuestas, evidentemente, de hecho esta obra creo que es un ejemplo de ello, pero es inevitable que afloren tensiones, sería una autocedera ocultarlo, ¿no? Muchas veces, por supuesto, surgen tensiones, ¿no?, entre la razón y el sentimiento. Recapitulando, por tanto, es un libro que se titula Athanasius, no porque sea un tratado, una obra, una monografía sobre Athanasius Kircher. En sus casi 800 páginas es un intento de destilación de toda la sabiduría de la humanidad, repito que suena ambicioso, un recorrido también por los grandes momentos, las grandes manifestaciones del genio creativo de la humanidad, de lo que se podría denominar incluso una sabiduría perenne en Egipto, en la India, en Grecia, en el Renacimiento, para buscar aquellos grandes conceptos que nos proyectan a una elevación del pensamiento. Lo que este libro quiere es elevar el pensamiento humano, elevar el lenguaje, elevar la profundidad, elevar la autoconciencia y sobre todo mostrar al ser humano de nuestros días, al hombre de nuestros días, un mensaje de esperanza, de que por mucho sufrimiento que exista en el mundo, a veces por intensa que sea la apatía que podemos sentir ante el horror, el dolor que existe en el mundo, el sinsentido, el no comprender hacia dónde va la humanidad, sin embargo tenemos un auténtico tesoro de sabiduría, un tesoro en la razón humana, en la capacidad que tiene el pensamiento para ir más allá de sí mismo, para elevarse, para sondear ideas distintas, para integrar visiones distintas del universo. Esta es la gran intención de Athanasius.